realmente es un gran gusto de moderar este panel que en esta primera reunión le queremos dar un enfoque económico. Hoy en día hemos avanzado en algunos consensos, al menos en el discurso, de que la economía no puede quedar separada de la cuestión social. Una economía tiene que ocuparse de la inclusión y también de los límites al crecimiento que está poniendo también la finitud del planeta. Creo que lo que estamos viviendo en estos días en nuestro país, que bueno, estos días le tocó a la región pampeana, pero si pensamos, hace 2 años tuvimos una luz en Catamarca, también en Salta, ¿no? Hay una cuestión ambiental que no puede separarse de cualquier enfoque de tomadores de decisiones en materia económica. Y esto entra también, entonces, tanto en las grandes decisiones, las cuestiones macro, como también en cualquiera de nosotros como ciudadanos que tiene que planificar el presupuesto mensual, con altos índices de inflación, con alguna amenaza también en la continuidad del empleo, en la inversión, en qué niveles de consumo se van a poder sostener. Entonces la idea de este panel es dividirlo como en 2 grandes bloques. Uno que va a ser una recorrida de diagnóstico libre, unos 10 minutos para cada uno de los panelistas, donde del enfoque de cada uno, de la opinión, ¿no? Esta ilusión del 2003-2008, de haber entrado en una senda de desarrollo que parecía que no iba a terminar, estamos con luces amarillo-rojas en todos estos ítems que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, la idea es justamente poder escuchar las distintas miradas, y en la segunda parte vamos a dedicar también un buen espacio a la mirada prospectiva, ¿no? Al futuro, a dar luces de esperanza, ¿no? Sin caer en voluntarismo, pero también en cómo podemos encarar o cuáles serían las variables de lo institucional y de lo económico para poder tener una perspectiva de un futuro más claro. Teníamos habíamos acordado en orden alfabético, pero todavía no llegó nuestro primer panelista, así que le vamos a presentar a Bernardo Kosakov, que es profesor titular de la UBA desde el año 84, de la Universidad de Quilmes, también desde el Master Business Administration en la Universidad de Itela. Es miembro del Consejo de Dirección de la misma universidad, del Consejo Asesor de Un Techo para mi País, y recibió, entre muchas distinciones, el Premio CONEX de Platino dentro de la disciplina de Desarrollo Económico, y fue también declarado personalidad destacada de la ciencia por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo tengo que decir que dentro del programa que dirijo de Democracia, Sociedad y Nuevas Economías de la UBA, tenemos también el honor de tenerlo como parte del Consejo de Honor. Así que, Bernardo, tus palabras. Bueno, muchísimas gracias. La buena noticia es que está llegando Orlando, no sé, lanzo y sigue después él. Pero lo penalizamos. Bueno, para que se acerque un poco. Bueno, la verdad que es un gusto estar acá y, bueno, muchas gracias por el interés de ustedes de escuchar algunas reflexiones sobre la economía argentina, que como ustedes saben, no es un tema sencillo, siempre ha sido notablemente complicado. Cristina nos pidió de que hagamos un pequeño raconto desde 2002 y nos ha dado 10 minutos, con lo cual es un desafío enorme. Pero uno podría decir que la primera etapa, lo que tenemos después de la convertibilidad, es un conjunto de indicadores notablemente sorprendentes y que fueron mucho mejores que la apreciación más optimista. Y esto se refleja quizás en los 2 indicadores básicos de la economía, que es el resultado final de las operaciones del sector público y cómo en estos años se va a expresar en un superávit fiscal, y la otra columna central, que es las relaciones de los residentes argentinos con el exterior y que se expresa en el número de la cuenta corriente, que también fue positivo. Estos 2 famosos gemelos que siempre fueron negativos, tenemos en esta primera etapa un resultado sorprendente.
Aparece una polémica muy fuerte en términos de cuáles fueron los determinantes que explican este comportamiento. Hay uno en el cual todo el mundo está de acuerdo, de lo que se denomina el viento de cola. Y es que después de varias décadas donde la Argentina era la caricatura más clara de todas las tesis de Singer y de Prebisch en términos de deterioro de los términos de intercambio, tuvimos un comportamiento de los precios notablemente favorables a nosotros. Y también todas las décadas pasadas nos acompañó un contexto financiero internacional notablemente negativo y en el cual también fue positivo, pero en este caso ese canal financiero estuvo cerrado, dado que la Argentina, tanto el sector público como el sector privado, estaba ajeno al mercado de crédito voluntario. Ahora, ¿esto es lo que explica todo lo que pasó? Claramente no. Primero hubo dos cambios estructurales previos que se acomodaron totalmente a este esquema nuevo de precios relativos. Si uno mira la economía argentina desde los 70 hasta el 2000, los dos cambios estructurales eran la vuelta a los benditos recursos naturales, que su máxima expresión es esto, que después de 5 décadas que producíamos 20 millones de toneladas de grano, producimos 100 millones de toneladas de grano. Esto significa que las cantidades acá se multiplicaron por 5. Los precios casi se multiplicaron por 3, pero quiere decir que el viento de cola es 15 veces y mucho más por cantidades que por precio. También cuando veíamos la restricción externa durante la sustitución de importaciones y mirábamos cuáles eran los principales requerimientos de divisa, era que no producíamos insumos básicos, aluminio, petroquímica, chapa, pasta de papel, etc. Y esto nos llevaba a las principales divisas. En estos años la Argentina generó 20 o 30 plantas ubicadas en la frontera técnica internacional que se sobredimensionaron para el mercado doméstico, dado de que se interrumpió el proceso de industrialización y la demanda doméstica fue notablemente menor. Y cuando nos ponemos en los años 2000, estos productos también tienen precios espectaculares. Antes teníamos que gastar divisas para importarlo, ahora somos exportadores de esos productos y esto claramente impactó también en términos de nuestras cuentas externas. Además de esto, nos sacamos de atrás a los acreedores externos. Al final de la convertibilidad, el 50% de las exportaciones era para pagar servicios de la deuda. Independientemente de todas las evaluaciones, lo que hay es un cambio brutal en términos de esa restricción que teníamos, en términos de extensión de plazos, bajar la tasa y demás, y hoy los niveles de endeudamiento son notablemente menores y esto claramente ayuda para el manejo de la política económica. El otro elemento que no es menor es que salimos con fuerte capacidad ociosa. El 30% de la gente en el 2002 o no tenía trabajo o estaba trabajando en lugares en los cuales estaba sobrecalificado. Y alrededor del 30% de la capacidad productiva estaba ociosa. Y veníamos de 4 años de una fuerte recesión y caída con atrasos en los consumos. Claramente salimos de la cosa absurda de la atadura que teníamos en la convertibilidad, con un tipo de cambio fijo, una tasa de interés notablemente alta y un fenómeno muy claro de atraso cambiario, y esa capacidad productiva se enfrentó ahora con un fenómeno de competitividad precio brutal. El tipo de cambio se fue de 1 a 4, los salarios en la primera etapa estaban regalados, la tasa de interés bajó, los servicios públicos de energía y todo lo demás que antes estaban dolarizados y eran los más caros del mundo se especificaron y fueron notablemente baratos. Esto generó notables condiciones para la recuperación. Y esta recuperación creó 3-4 millones de puestos de trabajo, pero fundamentalmente en medio de ese proceso también se recuperó la inversión. Y acá está la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. Cuando uno mira la mitad del vaso lleno es que la inversión se duplicó, estaba al 12% del producto, pasó arriba del 20% del producto, y básicamente cuando uno ve qué es lo que se invirtió, hubo una fuerte concentración en construcciones, algo un poquito en turismo, un poquito en minería, un poco en bienes de capital, pero acá vamos a ver un fenómeno de recuperación de la inversión, pero al mismo tiempo sin ninguna dinámica de cambio estructural en donde uno dice que la economía cambió estructuralmente. Lo que hay es un notable proceso de recuperación y si uno trata de ver algunas actividades nuevas están concentrados en minería, en turismo, en esta nueva especialización que logramos exportar servicios informáticos y ese tipo de cuestiones. Básicamente esto terminó la etapa en la cual nos comimos esta capacidad ociosa en un contexto donde la demanda siempre estuvo notablemente sostenida.
Y acá vamos un poco a finales del 2011, cuando se planteó la sintonía fina y todos entendimos cosas distintas. Y en 2011 ahí había dilemas muy distintos de lo que había en 2002 y en 2003. A mi juicio había 4 temas centrales. Uno, esta complicada vuelta de la inflación que empezó a acelerarse en el 2007 y empezamos a vivir con inflación en torno al 25%. Un poquito de inflación parece que no hace mal, pero la inflación altera las decisiones de inversión, complica a la gente de menores ingresos que no tienen tanta capacidad para poder negociar sus salarios y al mismo tiempo hay una ruptura de contratos. El otro tema que apareció es este tema de los subsidios, pero básicamente acá no de las políticas sociales, sino lo que era transporte y energía. Yo he escrito muchos libros en donde creo que es notablemente importante la intervención del sector público para que la gente viva mejor, pero tienen que cumplir con una condición. Los recursos tienen que ser evaluados y tienen que cumplir con los 2 objetivos: mejorar la eficiencia de la economía y mejorar la situación de los pobres. Los subsidios crecieron del 2006 al 2011, se multiplicaron prácticamente por 10. Eran menos del 0,7% del producto, pasaron a 4,5% del producto. Y este no es el problema, sino el problema es que empezaron a evaluarse algunos de ellos y claramente aparecía esta idea de que no se cumplían con estos objetivos. Los famosos temas que aparecían de la garrafa de gas del pobre y calentar la pileta de la gente más rica, o dar un subsidio para un colectivo independientemente que salga del garage y que, bueno, en realidad recibía el subsidio pero no trasladaba gente. Y acá aparecía un doble fenómeno: había que mejorar esa calidad del gasto público, pero por otra parte estaba incidiendo también sobre las cuentas fiscales. El tercer tema era esta famosa dolarización de portafolios. En 2011 eran 21.000 millones de dólares y a esa altura, los últimos 4 años, acumulaban 70.000 millones de dólares. ¿Qué es 21.000 millones de dólares? Son 4% del producto. Pero básicamente, ¿cómo se financia eso? Se llevaba todo el superávit comercial, se llevaba parte de las reservas y parte de los depósitos. Macroeconómicamente era muy difícil de sostener. Pero estructuralmente lo que más nos llamó la atención es que en los últimos 4 años se generó un déficit estructural del comercio exterior del sector de manufacturas, que siempre tenía un déficit en torno a los 10.000 millones de dólares y en 2011 fueron 30.000 millones de dólares. Y a esto se le agregó una nueva sorpresa: un sector superavitario enfrentaba ahora un nivel creciente y difícilmente de manejar, que era la cuestión de la energía. En definitiva, lo que pasó a final del 2011 es que cuando uno proyectaba el 2012 se acabó el tsunami de dólares. Y esto para el gobierno significaba que sin dólares no había gobernabilidad. ¿Y por qué se nos habían ido los dólares? Por esta dolarización de portafolios, por el déficit del sector manufacturero, por el déficit del sector energético, a lo cual se le agregaban unos 4.000 millones de dólares que transferían las empresas transnacionales y había que pagar algunos bonos adicionales. Creo que acá el gobierno hace un diagnóstico equivocado, a mi juicio, y en donde, frente a esta situación, que son dilemas nuevos a los cuales hay que enfrentar, había margen técnico para resolverlo, inclusive el tema central, que era este tema de la restricción externa. Y se planteó un escenario internacional mucho más pesimista de lo que era en la realidad, pero fundamentalmente se planteó una crisis estructural de dólares, cuando la Argentina todavía tenía 50.000 millones de dólares de reserva y el nivel de deuda del sector público era notablemente bajo, y donde el sector privado prácticamente no tiene deuda con el exterior y tiene exageradas reservas acumuladas por prevención o por cuidar el capital, que son de las más altas del mundo y es un 40% de nuestro PBI. Y los precios internacionales eran notablemente buenos. Los que vivimos otras crisis del sector externo sabemos perfectamente que estas condiciones no son necesariamente la de un apocalipsis del sector externo, ni mucho menos. Creo que ahí el tema central era básicamente apostar a un programa de progreso. Y esto significaba tratar de administrar estos 4 dilemas en donde no tener que recurrir nuevamente a una crisis. Entre el 75 y el 2001 tuvimos 14 años de caída del nivel de actividad, y independientemente de los programas heterodoxos, ortodoxos o eclécticos que se plantearon, siempre fueron financiados por este mecanismo brutal de devaluaciones e inflaciones, que son financiadas básicamente por la gente más humilde, y ustedes saben el laboratorio de destrucción social que se armó en esto y la destrucción del mercado de trabajo. En este caso no era necesario
estos procesos de ajuste. Pero era necesario tener un diagnóstico y tratar de administrarlo, y obviamente el dilema central de la Argentina era generar más riqueza. El tema central pasaba de que simplemente vía el consumo, en un contexto donde la capacidad de oferta estaba totalmente agotada, era fundamental poner todos los incentivos para invertir, para gastar en investigación y desarrollo y para calificar en particular al 35% de la gente más excluida, que lamentablemente no tiene las calificaciones para tener un trabajo que no sea vulnerable. Y en este sentido, poner el acento en generar más divisas. Esto es, la Argentina desde el 2008 hasta ahora produce 100 millones de toneladas de granos. Si seguíamos la tendencia anterior se podían producir 150. Por los manejos de la política ganadera, en lugar de tener más cabezas de ganado, pasamos de 60 millones a 48 millones de cabezas y había que generar más cabezas de ganado. Lo mismo con minería y lo mismo con la dinámica del cambio estructural en aquellos sectores industriales donde la Argentina tiene una potencia absolutamente espectacular. La cuestión era generar más divisas y no hacer una restricción de divisas que lamentablemente también se hizo bajo condiciones que no fueron las más prolijas, por decirlo de alguna forma, tanto en el CEPO como en la Administración del Comercio. Claramente tenemos una situación muy particular. La Argentina hoy no tiene, en 2 minutos trato de decirlo ahora, no tiene las crisis que siempre tuvo. Y esto tiene que ver con que la economía argentina desde el 2011 se estancó. No genera más empleo al sector privado, la inversión cae, las exportaciones con valor agregado se han disminuido, el sector inmobiliario por una absurda especificación se trabó, el sector industrial, salvo un pequeño veranito de la industria automotriz y la industria electrónica donde se agotaron las últimas divisas que teníamos, etc. Pero el mercado doméstico se ha duplicado y tenemos ahora lo que estamos es arriba de la meseta y obviamente esto es un colchón de amortiguación notablemente importante para pensar adelante. Al mismo tiempo tenemos una situación de endeudamiento público y privado que es totalmente distinta que en el pasado y también esto nos permite tratar de ser optimistas con respecto al futuro. Hoy claramente deberían aplicarse políticas anticíclicas, pero hay 2 reflexiones básicas para poder hacerlo. Cualquier suba del nivel de actividad, un punto de la suba del nivel de actividad, se necesitan 3.000 millones de dólares para poder generarlo. Y al mismo tiempo las políticas públicas no tienen los mecanismos genuinos para financiarse y en la medida que uno los financie vía emisión generan inflación o si son absorbidas por el Banco Central generan déficits fiscales. Y acá viene un tema complicado de cómo recuperar las fuentes de crecimiento de un país que tiene una notable capacidad para pensar el futuro y obviamente nos quedan 2 tareas pendientes sobre las cuales hay que seguir trabajando y construyendo. Uno, incluir definitivamente al 30% de la gente más pobre de la Argentina, que lamentablemente no tienen ni el nivel educativo, ni las capacidades, ni las condiciones laborales para vivir con dignidad, y al mismo tiempo hacer una dinámica de cambio estructural donde pongamos todos los incentivos para generar más y mejor riqueza y obviamente con pautas distributivas distintas de las que tuvimos en décadas pasadas. La Argentina tiene capacidad para transitar esto, pero hoy hay un desequilibrio en términos de las cuentas fiscales, las cuentas monetarias y los precios relativos que requiere una nueva ingeniería, el manejo de la política económica para consolidar un modelo de progreso y de inclusión. Muchas gracias. Le damos la bienvenida hablando. Bernardo se anticipó un poquito porque íbamos a dejar la segunda parte para la visión más prospectiva, futuro, pero después le vamos a pedir igual ya algunas ampliaciones. Entonces la idea de esta primera ronda, Orlando, es, como decíamos, tener una mirada del diagnóstico del 2003-2008, no de esta ilusión de un crecimiento o desarrollo indefinido. ¿Qué pasó? O sea, cuáles son, digamos, los factores que hoy están señalando estas luces amarillas rojas en términos de inversión, empleo y perspectivas futuras. Así que bueno, presentamos entonces a Orlando Ferreres, que es graduado en Economía Política en la UBA, estudió negocios en la Harvard Business School, ha trabajado en empresas como Gillette, Grafa, Bunge, Compañía Química,
Fue viceministro de Economía de la Nación, profesor de distintas asignaturas de Economía en la UBA, fundador del SEMA y promotor de la Universidad Austral. Preside la consultora de Economía y Negocios que lleva su nombre y es columnista de La Nación y ha escrito numerosos artículos y publicaciones. Gracias, Cristina. Buenas tardes a todos. Primero les digo buenas tardes y ahora les doy las malas noticias. Acto seguido. Ya como Bernardo hizo una explicación bastante amplia de lo que es la situación esta, lo voy a hacer de una manera esquemática y sintetizando lo que él dijo entre lo que era el modelo económico-social al principio de los primeros años del gobierno, primeros 4 años, y lo que es ahora, de una manera muy simplificada y que puede ser vista como simple, pero como tenemos 10 minutos no podemos hacer un libro. Entonces, uno de los temas que él mencionó es superávit fiscal. Hoy hay déficit fiscal, en aquella época superávit fiscal. Otro es el superávit comercial y de cuenta corriente del balance de pago. Hoy vamos a tener déficit comercial en el 2015, más o menos 2.500 millones, o sea que teníamos 16.000 millones de superávit, ahora serían 2 o 3.000 millones de déficit. Estos serían los superávit gemelos, como si fuera los pilares del modelo kirchnerista eran los superávit gemelos, estos dos. Otro de los pilares era el tipo de cambio real alto. ¿Se acuerdan del tipo de cambio real alto? Ahora tenemos un tipo de cambio real atrasado, vamos a llamarlo así para simplificar, o sea que la gente lo ve como barato, y si uno abriera la tranquera y el cepo, todo el mundo compraría 8.50. Entonces no se puede abrir. Una matriz de producción diversificada en todos los sectores produciendo, la industria, los servicios, etc. Hoy más bien dependemos de la soja, inclusive ahora que bajó un poco, el año que viene vamos a sufrir bastante, pero es más bien dependiente de pocos productos o de un producto. Teníamos acumulación de reservas, que era una política de Estado definida, bueno, vamos a acumular reservas. Hoy tenemos reducción de reservas a paso acelerado, y si no fuera por todas las complicaciones que hay para importar, se tiene que aprobar por adelantado cada importación, no se deja libre lo que uno quiere importar, lo que uno necesita importar, sino que hay que pedir autorización y a veces no se la dan. Y cuando se la dan, como es el caso de estos últimos tiempos, después cuando vencieron los 120 días, los 150 días para pagarlo, no se autorizó el pago y hay una especie de deuda vencida de importaciones, dicen por unos 5.000 a 5.500 millones. Después también había una política de desendeudamiento externo, le pagamos al Fondo Monetario por anticipado y le pagamos a todos los vencimientos con reservas, ahí gastamos bastantes reservas, pero hoy estamos en la cuerda floja porque las reservas vienen bajando y tenemos que pedirle un préstamo a China que nos da en cuentagotas y a Rusia que nos va a dar quizá. O sea, no estamos llegando a los mercados financieros internacionales y estamos mendigando unos préstamos con China que nos dan 800 millones cuando nos dijeron que iban a dar 11.000. Entonces, nos apuramos un poco para... Había libertad cambiaria, se podía comprar y vender divisas o pesos, lo que uno quisiera, y ahora hay cepo. Y te autorizan de a uno y si sos pobre no te autorizan a comprar dólares, porque no llegás al límite. Inclusive ahora se puso una restricción adicional para los monotributistas de tal tamaño que ellos no pueden. La inflación era del 2 al 7, 8% anual y ahora estamos en 40, o sea una diferencia bastante notoria. Tenemos un crecimiento del PBI, si bien arrancó de un periodo de recesión, bueno, olvidémonos de eso, 8, 9, 10% promedio anual, que eran tasas chinas, y hoy estamos teniendo una recesión del 2,5%. Tenemos autoabastecimiento energético y exportábamos energía por unos 6.000 millones. Hoy tenemos déficit, tenemos que importar energía por unos 12 a 13.000 millones. Energía, gas o gasoil, ¿no? Teníamos un aumento del salario real, del consumo y del crédito, la gente estaba bastante contenta. Hoy el salario real está estancado, cayendo, freno del consumo, restricciones del crédito vía tasas controladas que limitaron mucho el crédito. Ya no hay 5 años, sino que no hay casi nada. Ahora está 12, pero que se consigue con dificultades.
y eso también frena el consumo. Tarifas congeladas y subsidios generalizados a todos, sea que vivan en Libertador, Figueroa Corto, a los countries o en la villa. Inclusive en la villa tenía que pagar la garrafa a precio libre. Actualmente se está haciendo un progresivo fin de los subsidios, por lo menos para esta gente que tenía más recursos. Teníamos una inversión interna fija moderada, más o menos 20, 21, 22, 23% en algún año del PBI. Digo moderada porque para crecer a tasas chinas, es el 9%, hay que invertir el 47% del PBI, como en China. De uno tiene tasas chinas de crecimiento. Si uno invierta este otro número, tiene menos, mucho menos, la mitad o menos. Hoy la inversión bruta interna ha bajado, está disminuyendo bastante. Inclusive, como aclaró Bernardo, no va a sectores que son muy reproductivos, a veces va para cubrirse de la inflación a distintas inversiones que después no reproducen demasiado. Y teníamos una cantidad de activos externos de residentes argentinos al inicio de unos 160.000 millones. Hoy más o menos se calculan 340.000 millones el capital de argentinos, de residentes argentinos en el exterior. O sea que más o menos se fueron unos 160.000 millones que podrían estar acá reproduciendo y ocupando gente. Pero digamos, ¿cómo es posible que el gobierno después de 2 años gane las elecciones? Y bastante bien la ganó con 54% con este panorama. Y esto no va. Sin embargo, hay jubilados y pensionados, había 4,3 millones. O sea, 4.300.000. Ahora hay 8.400.000 con jubilados y pensionados. Esa gente se jubiló inclusive sin haber hecho todos los aportes. No teníamos la prestación universal por niño, ahora tenemos 3 millones, más o menos 3.200.000, no se sabe el número exacto, ahora no lo tengo presente, pero son padres que reciben este apoyo de los hijos y que están bastante contentos. Y empleos públicos consolidados, nación, provincia, municipio, 2.300.000, ahora hay unos 3.960.000, año 2013, último dato, o sea, aumentó más o menos 1.600.000 empleados en todo este periodo. Igual esto no son en todas las provincias kirchneristas, porque acá Macri también aumentó bastante los empleados. Pero principalmente el empleado público responde, digamos, al gobierno que está en ese momento. Y desocupados teníamos 3.600.000, que ahora tenemos 1.600.000. O sea que bajaron mucho los desempleados. La pobreza era 56, ahora es 27,5. O sea que esto nos muestra una macroeconomía que se fue desordenando de lo bueno que era al principio, el gasto público bastante pequeño, el superávit fiscal, todo lo que ya dije, y se fue desarticulando progresivamente. Pero todos los que sintieron que obtuvieron un puesto, sea en el sector privado, los desempleados, o sea en el sector público, o los que pudieron ser jubilados, obviamente quieren que el gobierno siga y están dispuestos a apoyarlo, por eso que tiene bastante apoyo. Este es, a grandes rasgos, el panorama que hoy tenemos. El año 2015 se presenta como amenazante porque todo esto hace tensión. En general, según dice Maquiavelo, que es un genio de la política, todas las cosas malas hay que hacerlas de entrada y el bien de a poco. Pero si uno hace el bien de a poco y el mal al final, eso no le gusta a nadie. Es lo equivocado. Y este gobierno que está haciendo las cosas duras, negativas para la gente, los ajustes, al final, este año, el salario real está cayendo más o menos 8%, con un aumento de promedio de 32, 33%, con una inflación de 40, 38%. O sea que y también está habiendo recesión del 2%, del 3% según otros, y eso trae a algunos desempleados más, y no hay crédito. Entonces, como que la gente, y aumentamos los precios de las tarifas, de la nafta, que vale más cara que en Estados Unidos, cuando antes valía muchísimo menos. O sea que está haciendo los ajustes, gritando para otro lado, pero lo está haciendo y la gente lo está sufriendo bastante. Ahora, entonces, ¿por qué sube la bolsa? ¿Por qué tanta expectativa? Hoy bajó, pero digamos en general subió 140% desde el principio de año hasta ahora. La inflación fue de 30, venida por nosotros, y de 19 según el INDEC, por el nuevo índice. Y bueno, porque hay una expectativa
del plazo mediano, que es mucho más alta que en el año 2015. Entonces se espera un cambio. Y ese cambio hace que uno esté apostando a ese futuro. Creo que también uno ve lo que puede pasar en Vaca Muerta, después lo vamos a referir un poco más, lo que puede pasar con la producción agrícola, vamos a referir más a eso, lo que puede pasar con la producción de oro y plata, que tenemos mucho. Luego tenemos alimentos de sobra, energía de sobra, pero debajo de la tierra, y tenemos oro y plata también, cantidades increíbles debajo de la tierra. Pero si uno tiene alimentos, energía y oro y plata, no le puede ir mal, ¿no? Tendría que ser ya muy malo para que le vaya mal teniendo oro, plata, comida y energía. Lo demás hay que buscarlo, pero se organiza. Entonces, bueno, yo creo que el futuro es bueno, lo vamos a referir un poco más, pero el presente hay que atravesarlo. No es tan difícil, este año que falta es complicado, pero no es un año en los cuales uno no pueda pasarlo. Hay bastantes reservas, unos 28.000 millones, aunque con pagos postergados, y el gobierno va a tener que arreglar con los condados, con los fondos buitres en enero, si quiere tener un año más o menos tranquilo hacia el final. De lo contrario sería muy arriesgado. ¿Para qué vamos a arriesgar el último año todo? Sería insensato. Así que me parece que vamos a arreglar con los fondos buitres y bueno, le vamos a tener que pagar algo. Veremos lo que se resuelve, pero va a ser en enero. Enero, que cuando decimos enero se empieza a negociar. Febrero, marzo, abril, mayo se arreglará y después lograremos algo. Pero va a ser un poco después. O sea, un año que no va a haber mucha recesión el año que viene, pequeña, tampoco mucho desempleo, quizás un poco menos de inflación que este año. O sea, un año relativamente pasable y después vendría el año bueno. La Argentina, como dicen los brasileños de Brasil, es el país del futuro, pero nunca tiene el presente. Ese es el problema. Bueno, muy bien, yo termino acá, así dejo para Escuchamos a Gustavo Marangoni, que es politólogo, máster en Relaciones Internacionales, presidente del Banco Provincia y desde el año 1997 trabaja junto a Daniel Scioli. Bueno, buenas tardes. La verdad que de alguna manera me han facilitado el trabajo, por no decir que me han quitado buena parte de la letra, pero lo han hecho muy bien. No quiero abundar en algunos conceptos que pueden ser redundantes. Es obvio señalar que aquí hay dos etapas muy claras, una de mucha expansión y de un gran crecimiento entre el 2003 y el 2008, y algo que después se empieza a ralentizar con las descripciones que se han hecho aquí, que a líneas generales comparto, pues uno puede hacer algún otro tipo de apreciaciones. Yo lo que diría, agregando a lo mejor el sector financiero, que me veo un poco obligado por la responsabilidad que me toca cubrir, también ahí podemos ver cuál mitad del vaso está llena y vacía, digamos. Partimos y contabilizamos desde el 2001-2002, bueno, pasamos del 8% del PBI que representa el crédito al 16 o al 17, uno diría bárbaro, duplicamos, pero creo que todos vamos a convenir sin mucha dificultad que 16-17% es un nivel muy bajo, aún comparado con la región. No estoy hablando de economías más sofisticadas o con un mayor nivel de complejidad. Creo que obviamente recuperamos, que estamos en un mejor estadio, que de hecho hay algunas políticas que se han demostrado interesantes para inducir al sector privado desde la regulación y del sector público a financiar las inversiones productivas, con líneas, por ejemplo, que llevan ese nombre, financiación productiva, digamos, tasa fija, etcétera. Pero aquí evidentemente nos encontramos con un capítulo muy importante para desarrollar en el futuro, si queremos dar lo que a mí me parece que es importante señalar, el salto del desarrollo. Y aquí, en virtud de, insisto, de las descripciones que se han hecho y de los indicadores que se han repasado, quizás voy a mezclar algo de la primera y de la segunda parte de lo que ha sido la consigna de esta charla. Yo diría, por distintos motivos exógenos y endógenos hemos sido buenos en aumentar cantidades y quizás no tan buenos en aumentar calidades, y un poco me parece que nos vamos a encontrar frente a un escenario el año que viene, un escenario de elecciones, etcétera, donde
mi criterio, editorializo, la que describo, más editorializo que describo, donde me parece que vamos a tener que limpiar el tema de la cantidad y la calidad. Me parece muy difícil crecer de manera importante si no incorporamos el tema de la calidad, y me parece también que concentrarnos solo en el tema de la calidad sin un crecimiento que tenga un nivel de distribución y de equidad en esa distribución también nos dejaría ver. Cuando lo escuchaba a ambos panelistas, no pude evitar distraerme con el Borges que está tomando café detrás nuestro y también está en la entrada. La verdad me gusta mucho leer Borges y hacer asociaciones libres. Permítame esta digresión, juro que voy a volver, pero un capítulo de poesía estando en el Tortoni, ustedes me tendrán que disculpar. Pero recordaba que uno de los poemas que a mí particularmente más me gusta de Borges es un poema conjetural. El poema conjetural de Borges está escrito como si el que lo escribiese fuese Narciso Laprida. Narciso Laprida, además de los cuadernos, fue el hombre que declaró la independencia, es decir, que leyó el acta de la independencia. Y fue asesinado el 22 de septiembre de 1829, así empieza el poema, por las montoneras de Aldao. Y Borges dice, hablando como Laprida, dice: yo, que era un hombre de libros y de cánones, muero aquí encontrando mi final con un íntimo cuchillo en las manos de las montoneras de Aldao, y dice: vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Todo esto era para llegar a esta parte. ¿Qué quiero señalar de esta manera poética y con esta analogía? De alguna manera, recurrentemente a lo largo de la historia tenemos un conflicto que Borges lo planteó con esa belleza literaria. Les recomiendo a aquellos que lo han hecho que lo hagan, y a aquellos que sí hicieron que lo repasen. Pero un problema entre cantidades y calidades, un problema entre crecimiento y distribución, un problema entre apertura y mercado interno. Un tema que nosotros hemos siempre planteado en términos antagónicos. Y que a mí me parece que tenemos una extraordinaria oportunidad, porque coincido por lo menos con la parte final de Ferrer, yo soy optimista y creo que del futuro, pero también algunos elementos del presente, porque me parece también importante señalar que si bien muchos de los problemas que se describieron aquí existen, y me parece que sería necio negarlos, también es cierto que estamos amesetados en un nivel alto de actividad, en un nivel alto de empleo y con políticas que han inducido niveles de discusión que me parece que son interesantes y que además están dentro de un contexto regional que es válido preservar y sostener. Pero me parece que el debate más apasionante, y yo hablo aquí parte como presidente del banco, pero ya más como politólogo que como político, me parece que es el debate para articular y no poner en oposición el tema de los crecimientos, de las cantidades y de las calidades, y el tema de los consensos de las políticas para poder, de alguna manera, completar un camino que este gobierno, que hacia el final, también hay que señalar, comenzó a construir un puente para digamos, solucionar el tema de la restricción externa. Porque me parece también que es innegable señalar que en enero de este año se comenzó con la agenda del Club de París, de Repsol, de CIADI, y todo iba, digamos, tendiente a construir un puente al que cuando le faltaba el último tramo apareció, no de la nada, pero creo que apareció de alguna manera con una forma y en un tiempo en que muchos, empezando por el gobierno, pero también por analistas locales y extranjeros, no esperaban que apareciese. Me refiero obviamente a todo el tema de holdouts. Entonces, nos encontramos ahora con que el puente que nos podía traer un alivio a la restricción externa y de algún modo volver a amigarnos y abrir la oportunidad de financiar, merced al desendeudamiento que se dijo aquí, que se logró financiar mediante el endeudamiento virtuoso las obras que necesitamos para infraestructura, pero previamente a eso colaborar y contribuir decisivamente con la agenda de estabilidad que primero hay que atender y primero abordar. Eso entró en un impasse que todos, y creo que queremos y confiamos en esta mesa, que comience por lo menos a resolverse en los primeros meses del año que viene, sabiendo que es un elemento, pero que no agota la agenda, porque en realidad, insisto, me parece que solucionar la restricción externa serviría para aliviar el mercado cambiario, compensar
a resolver algunas de las cuestiones que se mencionaron acá, pero fundamentalmente, insisto y creo, a amigar la agenda del crecimiento con la agenda de la calidad y fundamentalmente con la agenda de las inversiones. Creo que soy optimista respecto a la Argentina, por supuesto, y más también después del 2015, porque creo que tenemos una excelente oportunidad de generar ese salto al desarrollo merced a las inversiones. Y para que podamos dar lugar a una agenda más proclive a las inversiones, me parece a mí que no solo se trata de elegir la dirección correcta, sino que también se trata de elegir las metodologías correctas. Es tan importante el fondo de la cuestión como la forma de la cuestión. Por eso me parece que aquí la política ocupa un lugar fundamental. Es importante la calidad institucional, es importante la calidad de las instituciones políticas, la calidad de las instituciones económicas y la calidad de los consensos para ir hacia el encuentro. Yo coincido con esto, aquí se han descrito por lo menos algunos de los sectores en los que hay un consenso tácito en la Argentina. Agroalimentos, minerales, combustibles, permitiría agregar turismo, algunos sectores más que tienen un potencial extraordinario. Digamos que lo que están esperando es el marco adecuado de confianza para que se den las inversiones locales y externas y en un marco, digamos, de asociatividad público-privado podamos aprovechar estas enormes oportunidades. ¿Para qué? Para ser más sostenible y, diría yo, asemejarnos más, si se quiere, a una situación del 2003-2008, pero con unas características de desafío diferentes. Yo creo que realmente tenemos oportunidades extraordinarias, en primer lugar porque estamos, y más allá del comportamiento de los precios de los últimos meses, digamos, seguimos estando frente a un escenario internacional muy positivo, solamente equiparable, a lo mejor aquí hay mayor conocimiento de los datos que puedo tener yo, pero solamente equiparable al periodo de la Argentina entre 1890 y 1913, y yo diría que desde lo político con una ventaja adicional, que es la ventaja de que en ese momento había un hegemón, era uno solo, en Inglaterra, y hoy día tenemos un mundo, digamos, con distintos polos, lo cual me parece que nos da más soltura en las alianzas y en las estrategias, tanto políticas como económicas, para poder aprovechar esa coyuntura. Es decir, tenemos China, pero está Brasil, Estados Unidos, la región, digo, tenemos Europa, por supuesto, digo, tenemos muchas alternativas, tenemos un mundo que demanda precios, tenemos tasas que son muy atractivas y que, aunque algunos avisoran que pueden recorrer a partir del año que viene un sendero alcista, aún así van a seguir siendo beneficiosas y productivas para la Argentina. Por lo tanto, me parece que la agenda de los próximos meses es una agenda más de naturaleza política y económica para darle formato a este mínimo común denominador de consensos y acuerdos que tenemos. Obvio, me parece, yo decía que la restricción externa va a servir en primer lugar para la agenda de la estabilidad, es muy importante, digamos, todos me parece que también coincidimos en la necesidad de ir convergiendo a un nivel inflacionario que por lo menos esté en un nivel de un dígito. Ahora eso me parece que no se va a lograr de una manera inmediata, y me parece que tampoco sería deseable, porque eso implicaría políticas de shock con altos impactos sociales que me parece no son deseables, pero sí me parece que tenemos que, y con esto sí concluyo, me parece que tenemos que guiarnos por varios seguramente elementos, pero dos, yo diría, pensar en que tenemos que propender al equilibrio presupuestario para no monetizar los déficits fiscales a partir de la emisión, y tenemos que encontrar una salida virtuosa que competitividad no sea sinónimo de devaluación. Y eso requiere indudablemente un fuerte contexto de negociación política, de acuerdos, de lo que es la consolidación de una generación, de una clase dirigente, etcétera, que encuentra el año que viene una gran oportunidad para hacer de las elecciones la plataforma del progreso argentino de los próximos años. Ahora tenemos otro espacio donde decíamos vamos a plantear la agenda futura, la visión prospectiva, pero le pediría a cada uno, en los próximos 10 minutos, que traten incluso de mostrar, Gustavo hablaba de dirección, metodología, pero yo también les pediría
estilos de desarrollo. Porque muchas veces nosotros como ciudadanos escuchamos estas cuestiones políticas, heterodoxas, ortodoxas, cuánto de dependencia del financiamiento externo, cuánto el financiamiento del Banco Central, de cuál es el rol del Banco Central, la crítica incluso de estos años de crecimiento a tasas chinas, pero en función de un aumento del consumo y no suficientemente aprovechado para una agenda de desarrollo interno, de que desarrollara también sectores competitivos de la economía. Por otro lado, Orlando hablaba, ¿no?, de las políticas sociales, ¿no?, de la incorporación de toda esta masa de personas que no iban a acceder a la pensión, a la jubilación, el tema de empleo público versus empleo privado. Y esto, bueno, marca miradas diferentes de la economía, marca roles diferentes en las instituciones del Estado. Creo que cada uno de ustedes en esto van a tener quizás a lo mejor, digo, unas chispitas a lo mejor de mirada diferente en cuanto a los estilos de desarrollo, ¿no? Si yo pienso también Bernardo Exepariano, Orlando Ferreres, con instituciones, digamos, como SEMA, que marcaron también un perfil diferente en cuanto a teoría económica, y Gustavo, que está en esta gestión de estos últimos años, ¿no? Y creo que también como una tarea hasta pedagógica y formativa para la audiencia y para los que luego van a ver el video, que se pueda marcar, ¿no?, estas cuestiones con un criterio también de esclarecimiento, ¿no?, de cuánto un estilo de desarrollo, al principio en la apertura decíamos que también estamos en un momento crítico de un crecimiento a nivel mundial supuestamente infinito en el marco de un planeta finito. Entonces, se sabe que uno de los sectores en Argentina de mayor productividad es el tema minero, el sector minero o el sector financiero, pero el sector minero implica también un alto costo ambiental, ¿no?, que las generaciones futuras pueden llegar a padecer. Entonces, bueno, les pediría un poco esas precisaciones y esas miradas de qué tipo de desarrollo no solo sería lo esperable en Argentina por las condiciones externas o por el nuevo rol de las instituciones, sino también en qué enfoque que aborde todas estas cuestiones de modo integral. Así que bueno, empezamos con Bernardo, como hicimos al inicio. Bueno, en menos de 2 minutos se contestan todas las preocupaciones de Cristina. 10 minutos. 10 minutos cada uno, bueno, vale. Nuevamente. A ver, primero y fundamental, la condición necesaria es tener consistencia macroeconómica, pero ese no es el objetivo. Y en esto comparto plenamente la necesidad de tener un claro programa para contener el proceso inflacionario. Después tenemos en la macro un nivel de gasto notablemente alto. Y también me preocupa tanto el nivel, yo creo que hay muchísimo para mejorar en términos de la calidad y en la evaluación de este gasto para que tenga impacto en la competitividad y en la mejora de la equidad. Y obviamente esta condición necesaria requiere tener alguna visión compartida del futuro, en donde no es que todos sentimos igual, yo en los consensos no creo, pero yo creo que si hay un ejercicio colectivo en donde todos podemos ganar, que no es un juego de suma cero, en donde hay que entender que si la Argentina logra tener 10 años de crecer al 4%, esta sociedad cambia. Y si que cada cosa que la hacemos medimos en términos de cuál es el impacto distributivo, podemos mejorar esta horrible situación de heterogeneidad social y de heterogeneidad productiva. La Argentina tiene un potencial enorme en las fuentes de crecimiento. Y en este sentido, sí, claro, yo estaría en las elecciones el año que viene, sería notablemente optimista. Soy cauto, pero creo que tenemos un sendero para recorrer y soy optimista. Y en esto, uno en la estructura productiva, dicho groseramente, el 15% de la producción argentina se genera en modelos de organización de la producción que están en la frontera técnica internacional. La Argentina tiene los mejores recursos naturales, tenemos una capacidad industrial de hacer algunas cosas notablemente sofisticadas, desde vinos, calvetas, hasta cajas de cambio y, no sé, satélites y cosas por el estilo. Somos muy buenos exportadores de servicios, esto es una gran novedad en términos de lo que es servicios informáticos, diseño, bienes culturales
y ese tipo de cuestiones, y hay una reserva ahí notable en términos de la minería y de los recursos energéticos no convencionales. Acá el desafío es poner bien los incentivos, no solamente para producirlo, sino para que sean la base para generar nuevas cadenas de valor y puedan tener un impacto mucho más importante en el desarrollo económico, generando empleo y generando capacidades tecnológicas domésticas y bueno, todos los beneficios que tiene ir a una sociedad más sofisticada. Y en la estructura industrial tenemos las mejores plantas de insumo del mundo y tenemos una historia de más de 100 años en donde hay varios núcleos en donde justamente participan de este núcleo moderno de la economía. Y esto nos tiene que servir para dos cosas. Primero, para levantarnos la autoestima. Hay 200 países en el mundo, solo una docena de países en el mundo tienen niveles de complejidad que podemos encontrar dentro de estos sectores. Si no, cualquiera puede trabajar haciendo investigación biotecnológica, haciendo un satélite o haciendo la mejor planta de aceite de limón para integrarse a una cadena global de valor. Y esto es muy importante, pero al mismo tiempo saber que el 50% del resto de la producción está a mitad de camino. Y esa mitad de camino lo que hay que dar es todos los tiempos para que avancen, y obviamente no es darle protección para proteger su ineficiencia, sino que es muy importante dentro de la estructura social y productiva de la Argentina, pero hay que darle justamente señales más claras para que den un aporte más significativo a la sociedad. Y tenemos el núcleo atrasado, ¿no? El 35%. Y esto es un drama, porque todo esto se acomoda también en términos de nuestros recursos humanos. La Argentina tiene recursos humanos espectaculares, tenemos miles de los mejores profesionales del mundo que trabajan en las mejores corporaciones, en las mejores universidades, que se destacan en las letras, en las artes, etcétera, etcétera. Pero del otro lado tenemos este 35% de la gente que no solamente los mandamos a los peores colegios con los peores maestros, sino que los alejamos de la producción, con lo cual no han tenido este privilegio de tener el aprender haciendo, esta cosa simultánea que se genera con la producción de bienes y oficios y la conformación de oficios y capacidades. Y esto no lo vamos a resolver en una generación, hay una cuestión de largo plazo en donde hay que poner todo el acento de cómo le damos las capacidades a la gente para que después, cuando existan las oportunidades, las puedan aprovechar. Esto no es cuestión de, qué sé yo, dar libros cuando uno tiene analfabeto, primero hay que enseñar a leer. Y esto es, si queremos tener trabajos que no sean vulnerables, primero hay que dar las capacidades. Creo que fundamentalmente no hay estrategia de desarrollo sin tener al mismo tiempo una estrategia en términos de equidad e igualdad. No hay ningún país del mundo que lo pueda hacer. Tampoco ningún país del mundo ha tenido una estrategia de desarrollo si no toma en cuenta las organizaciones que generan la riqueza, y estas son las empresas. Y obviamente hay que fortalecer las capacidades de las empresas, hay mucho campo para hacer en el campo de la cooperación pública y privada. Pero la empresa es el modelo de organización con el cual uno tiene que ir adelante. Y acá todos sabemos, hay empresas innovativas, son las fuentes del progreso, y hay un montón de gente que quiere vivir de la protección y de las transferencias de renta, y que claramente su aporte es notablemente menor. Y como en todos los países hay claras posiciones dominantes y posiciones monopólicas y demás, y todos los países lo resuelven por regulación. Esto es, por economías de escala tiene que haber posiciones en donde claramente los mercados son de competencia imperfecta, y para esto debe haber marcos regulatorios justamente para que haya inyección de competencia y tengan su aporte. Y tenemos un último punto que no es menor. Todas nuestras estrategias de desarrollo siempre fueron acompañados por un agente económico muy particular, que son las filiales de las empresas transnacionales, que cuando se constituyeron a nivel internacional, uno de los primeros destinos fue nuestra sociedad, y nos conocen muy bien. Existen unas 20.000 transnacionales, las importantes son 700. Esas 700 empresas tienen 2/3 del comercio mundial, 1/3 en términos de comercio intracorporativo y otro tercio en términos de algún punto, ocupan 80 millones de personas, generan el 80% de los gastos de investigación y desarrollo. No los quiero aburrir con los números. De ellas las importantes son 100. 100 son 2/3 de estos valores. Todas ellas nos conocen muy bien y todas participan en la economía argentina. El gran tema es que son muy importantes en nuestro mercado doméstico y son muy pequeñas en términos de las cadenas globales de valor. En Argentina hay 500 transnacionales más o menos, las importantes son 200.
Y acá tienen posiciones muy fuertes y, qué sé yo, las 500 empresas más grandes, el 70% de valor agregado de las filiales internacionales. Pero cuando uno lo mira desde la casa matriz, las filiales argentinas son el 0,7% de las ventas mundiales. Hay una cuestión asimétrica muy fuerte. Y el otro punto, que acá estamos mal integrados. Ahora hay cadenas globales de valor donde estas filiales discuten permanentemente en dónde se van a asignar las plataformas globales, esto es donde se genera la producción de valor y la generación de conocimiento. Y acá nuevamente tenemos la heterogeneidad. Hay algunos casos que se demuestran que en Argentina estamos en la frontera técnica internacional. Si uno ve que Transa está haciendo cajas de cambio en Córdoba, es la mejor fábrica que hace cajas de cambio Volkswagen en el mundo. Si uno trata de ver que el nuevo laboratorio de investigación y desarrollo de 3M, vemos que es uno de los pocos países en donde se pueden descentralizar esos núcleos más importantes de la generación de conocimiento. Pero claramente nuestra inserción y la calidad es pobre y en los últimos años lamentablemente hemos estado ajenos que las filiales domésticas ganen estas licitaciones. En el 2011 había una treintena de ellas, creo que la única que ha ganado una posición importante es Toyota, donde le han dado una duplicación para la producción de las Hilux, pero la Argentina tiene que tener en claro cuáles son los determinantes que explican las decisiones de inversión y de inserción internacional de la Argentina. Y obviamente todos tenemos una clara preferencia por las empresas nacionales, porque tienen una mayor propensión a reinvertir y a desarrollar nuestras capacidades, pero acá hay un núcleo importante que me afirmo con Gustavo de romper todos los falsos dilemas que tenemos. Esto es, cuando uno piensa en el desarrollo del agro, de la minería, o de hacer las nuevas torres de recursos no convencionales en petróleo, detrás de todo esto, si no hay industria no se puede hacer. El agro sin maquinaria agrícola, sin semilla, sin genética, sin biotecnología, no vamos a hacer más valor agregado. Lo mismo pasa con minería, con exportación de servicios, o lo que es un nuevo pozo petrolero. Y al mismo tiempo, romper ese falso dilema entre grandes y pequeñas empresas. En algunas áreas hay economías de escala que son irreemplazables, las grandes empresas. Ahora, si queremos producir con más valor agregado, sin pymes que den economías de especialización y diferenciación, no vamos a recomponer nunca nuestras cadenas de valor. Y lo mismo sucede con el mercado doméstico y el mercado externo. Tenemos que salir a exportar, este es nuestro gran desafío. Hoy la Argentina importa alrededor de $1.700, $1.800 por habitante, el doble que en la convertibilidad. Y esto nos da la explicación de la restricción externa. Esto no es malo, esto es bueno. Lo malo es que no exportamos más y que justamente donde generamos los sectores que podamos exportar y donde podemos generar nuestras capacidades. Primero, para exportar hay que desarrollar las capacidades. Y esto es invertir, gastar en innovación, calificar a la gente, y una vez que tiene esas ventajas competitivas, una vez que uno explota el mercado doméstico, está la posibilidad de hacer la transición hacia salir para afuera. La Argentina, sin lugar a dudas, tiene fuentes para recuperar su crecimiento económico. Y hay que eliminar las volatilidades. Crecer al 4 por año sin crisis es mejor que crecer al 8 y al menos 2. Y que claramente cada cosa que sucede todos los días en la política económica y en la política social, mirar el impacto distributivo. Pues la tarea que hay que hacer todavía es enorme. Hoy los indicadores de pobreza y de distribución del ingreso mejoraron, pero son totalmente vergonzosos si los comparamos con lo que teníamos a principios de los años 70. Y sin bienestar no hay desarrollo, y obviamente creo que ese es el gran desafío de un ejercicio colectivo de esta sociedad. Muchas gracias. Muy bien, vamos a tratar de ver, esto es más difícil, ya es lo que tenemos que hacer. Pero uno tendría que hacer como el Papa, que lo primero que pidió, que recen para que uno no se la crea, ¿no? Eso es fundamental a los políticos, recen para que no se la crean. Porque en 1918 Moody's nos calificaba como A, o sea, nuestros bonos eran igual que los de Suiza o Bélgica. Y hoy nos califica como C, default. Si saliéramos del default seríamos CA, default selectivo, o a lo sumo CAA3, que es lo último, digamos. Esa es una realidad.
Podrán equivocarse las agencias de rating en alguna medida que califican los bonos, pero no mucho. Entonces, este es un punto central. Y tenemos fuera del país 350.000 millones de dólares, más o menos, algunos opinan que es más, otros menos. Vamos a tomar esto como un promedio. Entonces, algo estamos haciendo. ¿Y dónde estamos mal? En las instituciones estamos mal. Hace poco hubo un estudio del Banco Mundial que estudió el capital que tenemos, el capital invertido menos la amortización per cápita, $10.000 per cápita, por persona. En el mundo 21.000, o sea el doble. Y en países como Estados Unidos 80, 82.000, Australia, Canadá, más o menos en 80.000. El capital natural estamos como la mayoría de los países desarrollados, $10.000, $11.000 per cápita. Algunos tienen más, otros menos, pero eso. El mundo tiene 6.000, 6.500. Esto es antes de los descubrimientos de Vaca Muerta, o sea que ahora estaremos mucho mejor. Y en capital intangible estamos en que sería todo lo que son las normas, su cumplimiento, la educación comparada con la de otros países. Nosotros tenemos gente inteligente, pero en las pruebas PISA de 65 países salimos 59, varios años seguidos. Esto también es para que no me la crean. Otra cosa, esta es una realidad porque hay que saber más matemática, más cosas que nosotros. Algunos saben, pero muy pocos. La mayoría no. No saben tampoco comprensión de textos, y muchas cosas que se requieren para trabajar en el futuro. ¿Cuánto tiene de capital intangible el mundo? Más o menos el doble que nosotros, 90.000. ¿Cuánto tiene Estados Unidos? Más o menos $493.000 per cápita, lo mismo los países desarrollados. Por eso que una persona que se recibe acá gana más o menos $1.000 por mes, graduado universitario, ¿sí? Que son 12 o 13.000 dólares por año, y allá gana 60, 70.000, 6 veces más o menos. Porque los demás capitales están más o menos parejos, el nuestro institucional es bajo. Entonces, para un gobierno bueno que venga, lo primero son ordenar las instituciones y cumplir todo. Por ejemplo, Banco Central. Banco Central tenemos una norma que la hicimos nosotros en el 89, que después se repitió en el 91, parecería que la hizo Cavallo, pero la hicimos en el 89, que decía, no se puede financiar al gobierno más que el 10% de la base monetaria o 20% de la recaudación de los últimos 12 meses. Como no alcanzó, se cambió. No se cumplió con la norma. Había un cartel que decía en el frontispicio del Banco Central, función del Banco Central, mantener el valor del dinero. Se sacó el cartel. Bueno, entonces no tenemos instituciones claves, porque la moneda es una institución clave. Piensen en Ecuador, que es un país que está más o menos en la misma línea ideológica nuestra, así para que no nos confundamos de que esto no es ideológico. Ecuador tiene la moneda de Estados Unidos, el dólar, y la inversión es el 28-29% del producto. La gente confía que la moneda no va a cambiar, no lo van a devaluar después que entró el dinero, no le van a pegar una inflación del 40%, nada. Entonces funciona y ocupa y crece muchísimo. Entonces requerimos instituciones y cumplirlas. No es que no se podía financiar el Banco Central del Tesoro, sí, pero hay límites máximos. Ahora, si el límite máximo lo duplicamos, ya entramos en la zona de que no queremos cumplir con ninguna institución, y soy yo el que mando, digo, me parece que está mal, te voy a poner otra cosa. Listo. Eso no funciona, ni es confiable, ni se cumple con ninguna de las medidas prudenciales que tiene que tener un país intermedio. Esto no es una canoa que voy por el delta, para atrás, para adelante, para allá, para acá. Esto es un transatlántico, como dijo también antes Marangoni, es un país intermedio, el mismo Korsakov. No puede ser manejado para allá, para atrás, para adelante. Pequeñas correcciones puede haber, pero si no, nos vamos a meter el transatlántico dentro de los juncos y salimos más. Esto es lo que está pasando. Entonces, instituciones. En segundo lugar, gente capacitada, que sepa, que tenga claridad en lo que sabe, por un lado. O sea, no basta con que sea honesto. Honesto sí, está bien, de acuerdo. No estoy diciendo que no sea importante, es importantísimo. Pero un honesto que no sabe, no nos sirve tampoco. Hubo
terminamos mal. Entonces, primero, instituciones, y segundo, gente para dirigir, los dirigentes que sepan y que sean honestos. Por estas tres cosas vamos a enfocar mejor. Por supuesto que hay muchas cosas para definir instrumentales, que son enormes la cantidad de cosas que hay que definir, pero no se puede entrar en los detalles en un rato. Yo tengo una lista de temas que son más o menos 150 temas, y creo que me quedo corto, para los cuales hay que explicar un estudio de cada uno de ellos y cuántas personas se requieren para manejarlo bien, que se capaciten, que sepan hacer lo que tienen que hacer, especializarse en ese punto. Así funciona un país. Pero el punto central para mí es instituciones que se cumplan, marco regulatorio. Tomemos el marco regulatorio eléctrico, por ejemplo. Decía que cada 5 años se van a revisar las tarifas a ver si están bien o están mal. ¿Qué se dijo? Están en dólares. No, era entre el primer año y el quinto año en dólares, pero en el quinto año pasaban a ser pesos, se reestructuraban y después volvían a estar por ese periodo intermedio, porque la mayoría de los préstamos eran en dólares, no se podía pensar en cambio, pero estaban en pesos las tarifas. Se tiró todo por la borda. Hoy no hay ningún marco regulatorio, te pongo el precio que a mí me parece bien, y así nadie invierte. Hoy estamos sufriendo los cortes por falta de oferta de energía eléctrica, por falta de distribución y por falta de energía primaria. Ahí tenemos que tener claro cuál es el marco regulatorio para que todo el mundo pueda invertir. No puedo decir, yo extiendo esta concesión por 35 años más porque yo lo digo. No, es así. Es muy raro que pase eso. O sea, normas, instituciones, personas honestas y que entiendan. No me quiero extender en los detalles, tengo pilas de detalles, me pueden preguntar si quieren, pero me parece que esto sería un lineamiento básico. El Banco Central, si quieren que le diga algo, me parece que tendría que funcionar como funciona en Perú, o sea, con el dólar, que podría comprarse libremente, y el peso argentino, que también se podría comprar libremente. Pero tiene que haber equilibrio fiscal o superávit fiscal, si no queremos que se atrase el tipo de cambio porque entran muchos dólares. El Tesoro tiene que tener superávit y comprar dólares. Ahora bien, con eso se podría lograr una entrada de capitales fuerte que haría invertir más y ocupar gente. ¿Cuánto? En este minuto me voy a dedicar a lo que me parece más importante de todo, que es la gente. Yo soy vicepresidente de ACDE, o sea, estamos y miembro de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Estamos preocupados por el tema social antes que lo instrumental. Si no hay ocupación, si hay pobreza, todo lo demás no existe, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el número de pobreza en la actualidad de acuerdo a la UCA? 27,5% de la población, 11.604.000 personas. Pero si nosotros lográramos invertir una parte de lo que se fue afuera en unos años, podríamos reducirla a 3.600.000, o sea, al 6-7% de la población. O sea, podríamos tener 8 millones menos de pobres en poco tiempo. ¿No es una vergüenza que tengamos esto? ¿No tendríamos que, digamos, ponernos colorados? Que tenemos 8 millones de pobres por mala gestión de los gobernantes. Y no digo lo de ahora, esto viene de más lejos, Empezó hace mucho tiempo con el golpe de Estado del 30, después los otros, hago lo que quiero, me cambio la Constitución, me la vuelvo a cambiar, la elimino, la vuelvo a hacer, doy el golpe de nuevo, si bien los que había parecido malo volvieron porque los otros eran peores. Y bueno, todo eso nos llevó a tener estos 11 millones de pobres en un país como la Argentina, que es súper rico en proporción de las personas. Entonces, estos 8 millones de pobres tienen que golpearnos la cabeza, la conciencia, todos los días. Y esto es lo que tenemos que concentrarnos en crear empresas, como dijo Corsaco, porque la ocupación y la salida de pobre viene por trabajar en un trabajo formal, no una changuita o recibir un subsidio. Cuando el Papa Francisco asumió, y todos nos sorprendimos, y los argentinos por lo menos nos pusimos contentos,
por su designación. Sus primeras palabras fueron algo así como fueron a buscar un mapa al fin del mundo. Y no es que uno escuchó eso por primera vez, pero dicho ahora por un papa sonaba más verdadero. Y yo digo, es cierto, la Argentina está en el fin del mundo. Y si estamos en el fin del mundo, por sentido común, va a ser bueno todo lo que nos acerque al mundo y malo lo que nos aleje de él. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque creo que cualquier política nacional de la Argentina solo puede ser adecuada si tiene una correcta lectura del mundo, de la tendencia del mundo. Digo, la Argentina es un invento exitoso de la generación del 80 que supo leer el mundo y diseñó un país que no era perfecto, que tenía sus desafíos y probablemente su agenda, pero que yo creo que iba razonable y acumulativamente tendiendo a solucionarla en virtud del diálogo con ese mundo. Y coincido con lo que dijo Ferrer, creo que, como se preguntaba Vargas Llosa en la guerra del fin del mundo, en qué momento el Perú se jodió, bueno, no sé cuándo el Perú, pero que la Argentina fue el 6 de septiembre de 1930, no me cabe ninguna duda. Y si pudiese precisar mejor, y decía el 8 de septiembre, que fue cuando la Corte dijo que un golpe de Estado era constitucional. Y ahí ya directamente agarramos todo y nos complicamos la vida. 3 días después. Exactamente. Entonces, pero digo, independientemente de eso, creo que había una correcta lectura del mundo que nos dio un esquema que inventó el país. Porque la Argentina como tal, como invento moderno, no surgió el 25 de mayo de 1810, en ese momento, por lo menos lo que nosotros llamamos hoy Argentina no era eso. La Argentina es el fruto de lo que se da posteriormente a Caseros, y básicamente al periodo que llamamos la Organización Nacional, etcétera, etcétera. Pero no pretendo aquí dar una clase de historia. Luego, el peronismo interpretó también que había un fenómeno nuevo en la historia, el surgimiento y la participación de las masas en la historia, y que los sistemas políticos requerían, desde la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, etcétera, que los pueblos participaran de la historia, porque si no lo hacían, evidentemente se perdía, se podría tener legitimidad de origen, pero no de ejercicio, se terminaba colapsando la situación, y bueno, eso fue también una correcta lectura de lo que pasaba en el mundo. Después vino nuestro problema, que nosotros tenemos peleado a Perón y Alberdi, digamos. Entonces de esa pelea de Perón y Alberdi, vuelvo al tema de las calidades y de las cantidades, nos cuesta armonizar y encontrar síntesis. Pero diría, correcta lectura internacional es fundamental, y por los motivos que se dijo aquí, por lo menos que yo expresaba en la primera parte de mi intervención, creo que el mundo juega a favor de nosotros, por productos, por precios, por tasas. Desde el punto de vista económico está. Y también me parece a mí porque no estamos en el mundo ideológico. Yo tengo 49 años y estoy convencido que el mundo que me toca vivir a mí, tanto a nivel global como ciudadano del mundo, si me permiten semejante exageración, hipérbole, y como argentino, es mejor que el de mis padres. Yo estoy convencido de lo que estoy diciendo. ¿Y por qué lo digo en términos globales? Y porque la verdad que no vivimos bajo los paradigmas rígidos de la Guerra Fría. Y yo creo que hoy todos comprendimos, estamos acá creo que también, que si el desplome de la Unión Soviética demostró que no hay Estado sin mercado, las crisis posteriores del capitalismo, sobre todo Lehman, por no referenciar antes de efecto tequila, etcétera, 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 también nos demuestran que no hay mercado sin Estado. Las regulaciones son importantes y el mercado es importante. Los empresarios son la estrella, digamos, de la economía pujante, pero también tienen que tener un Estado que regule, que por supuesto procure que si hay gente que se está quedando atrás, haya políticas activas, primero para contenerlos y luego para volver a reinsertarlos en lo que se llamaba originalmente la igualdad de posibilidades y de oportunidades. Entonces yo creo que hay un mundo que desde el punto de vista económico, por los motivos que explicaba, y desde el punto de vista político, es más favorable al desarrollo de la Argentina. Y también en la Argentina. Yo sé que a lo mejor comparado algunos indicadores con la década del 60, del 70, y esto lo dijo Bernardo y sería indiscutible en cuanto a niveles de igualdad, de inclusión, en algún aspecto hemos mejorado, pero también creo que, yo decía, tengo 49 años, 31 lo llevo viviendo en una democracia imperfecta, que tiene sus desafíos, sus materias pendientes, etc.
pero mucho mejor, digamos, que lo que le tocó vivir a mi papá, a mi abuelo, etcétera, por motivos que también sería largo de enumerar, pero entonces digo, tenemos el mundo, tenemos el gozo de instituciones que no tuvimos por 50 años, entonces estamos mejor, y tenemos, me parece a mí, un consenso creciente en cuáles son los sectores estratégicos y en la necesidad de no desarticular políticas sociales ni confiar que exclusivamente va a ser el mercado el que va a dar la respuesta, ni tampoco el Estado puede voluntaristamente generar riqueza por la sola proliferación de leyes o de constituciones. Entonces, creo que hemos aprendido que el mundo no se baña ni con agua helada ni con agua hirviendo, se baña con agua tibia, y que quizá la tibieza que algunos ven como una suerte de mediocridad no sea tan mala, que no está mal ser tibios. Evangélicamente no quiero entrar en ningún conflicto con aquellos que nos vomitarán de la boca, que siempre estamos hablando de política, estamos hablando de economía. Entonces yo creo que la tibieza, entiéndase por la moderación, por la prudencia, son elementos muy importantes y fundamentales para establecer esto que se da en llamar la institucionalidad. Y voy a un ejemplo muy cercano. Dilma ganó las elecciones, como todos sabemos, hace escasas 2 semanas, y ganó. Y ganó su reelección, y además ella venía de 2 mandatos previos de Lula, es decir, el Partido de los Trabajadores, 12 años y otro periodo más. Y uno podría decir, bueno, va a hablar de la continuidad y de por qué la continuidad, Y a mí me sorprendió el mensaje. La palabra que menciona es el cambio. La menciona 10 veces, en un mensaje de escasos minutos. Ese papelito para mí. Sí. Y me habla de cambio. Y yo digo, es continuidad y cambio. Porque así somos las personas y así somos los países. ¿Quién podría ser tan soberbio a nivel individual o a nivel político de decir, yo no tengo nada que cambiar? La verdad, un fenómeno, todo lo que hice está bien, y me parece que no es lógico. Y si alguien plantea que todo está mal, estaría más cerca de la inestabilidad emocional, pero también creo que en la Argentina sería injusto. La Argentina tiene los problemas que se describieron aquí, tenemos problemas de restricción externa, tenemos el tema de la inflación, tenemos el tema de la exclusión, tenemos 1/3 de nuestros trabajadores no registrados, por no decir en negro, y utilizar un lenguaje más elegante. Y tenemos otro desafío, pero también es cierto que estamos en un umbral no solo muy superior al del 2001-2002, sino también desde muchos otros indicadores aún a los mejores años de la convertibilidad. Entonces creo que esto naturalmente tiene que darnos un optimismo realista. Hay un autor que yo sé que te gusta mucho, del cual has prologado un libro, Stefano, ¿sí? Samani. Dice, bueno, uno tiene que pararse en la realidad, ni muy arriba de la realidad, porque con la utopía te vas demasiado lejos, y muy abajo de la realidad te vas a una resignación notable. Yo creo que tenemos que evitar justamente esas 2 tentaciones. ¿Para qué? Para tomar también un concepto del libro y decir, ¿qué tienen en común un peregrino y un vagabundo? Ambos caminan. La diferencia es que el peregrino tiene un objetivo, el vagabundo no, camina por caminar. Y a lo mejor los argentinos vagabundeamos durante algunas décadas, hacia un lugar, hacia otro, ¿no? Hay una chacarera que lo dice muy lindo, tanto correr para llegar a ningún lado, digamos, y ahora me parece que nos estamos pareciendo un poco más a los peregrinos. Nos tenemos que dar ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Yo te lo firmo ahora con las 2 manos, lo que dijo Bernardo. Yo por 4% 10 años seguidos, y hasta por 3, un poco más conservador, mucho mejor que la montaña rusa, mucho mejor que el electrocardiograma que nos pone nerviosos a todos, etc. Es decir, me parece que tenemos, esto también tiene que ver lo que mencionaba antes, el hecho de no solo elegir el objetivo, sino la forma de hacerlo. Y sabemos que que tenemos posibilidades de crecer al 3 o 4% más o menos continuo 10 años. Yo no sé si tenemos la posibilidad de crecer 10 años seguidos al 8% partiendo de ahora. Creo que no. Ustedes son más formados en esa materia. Yo creo que no. Entonces, creo que tenemos que tomar el camino que posiblemente sea un poco más lento, pero que es el más seguro. Y fundamentalmente, y con esto juro que termino, a mí me gusta decir
que la Argentina está sobrepensada. Que algunos dicen, no, tenemos que pensar la Argentina, y bueno, no pensemos más, porque ya pensamos un montón, digamos, más o menos. Está pensada la Argentina. A lo mejor la Argentina estamos subgestionados. No subgestionados. Aunque ahora que lo pienso, quizás también estemos subgestionados. Digamos, pero estamos sobrepensados y subgestionados. Y hay que laburar. Tenemos que ir a una Argentina con equilibrio presupuestario, estamos todos de acuerdo. Tenemos que ir a una Argentina que resuelva el tema de las restricciones y que termine de cerrar el capítulo global. Estamos de acuerdo. ¿Para qué? Para generar un marco de inversiones. Y todo esto se hace también, coincido con lo que decía Orlando, esto se hace con mucho trabajo, con equipo, con gente que tenga experiencia, con mucho sentido práctico, con estudio y con estaño, y yo creo que hacia allí tenemos que orientarnos. ¿Para qué? Para formar lo que yo digo siempre. Yo creo que algunos dicen que el problema de la Argentina es el establishment, y yo estoy convencido de eso, pero creo que es la falta de establishment. Ojalá tuviésemos un establishment, y yo creo que tenemos que tener el desafío serio y concreto de construir una clase dirigente en la cual podamos discutir, tener matices, etcétera, pero compartir y en última instancia competir, que es sanísimo competir simplemente por quién lleva mejor el objetivo de crecer 10 años seguidos al 4% con una inclusión gradual que vaya resolviendo los temas de empleo y de marginación que estamos viviendo. Muchas gracias. Son las 20, nos sentimos muy satisfechos por esta posibilidad y tenemos que felicitar a los tres, porque los tres hicieron un análisis hacia atrás, pero al mismo tiempo hicieron una proyección hacia adelante. Y a pesar de las divergencias que pueda haber desde el punto de vista de las ideas, nos han dado algunas pistas muy importantes y sobre todo me parece, nos han demostrado que es posible tener disensos, pero al mismo tiempo proyectar una Argentina que nos incluya a todos. Así que muchísimas gracias, Gustavo, Bernie y Orlando, y por supuesto a Cristina, nuestra moderadora, muy bien, y seguiremos dialogando, seguiremos debatiendo. Gracias por acompañarnos y los invitamos a nuestra próxima edición, que es el 25 de noviembre, y acuérdense que el título es Utopía de la Inclusión, una realidad posible, y esto ha sido planteado por los tres durante la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.